Pues, encantado de estar con ustedes, porque esta sesión es especial. Tenemos un libro que acaba de publicar el doctor Enrique Luce sobre cuestiones laborales en relación que tiene esto con la enfermedad. Conocen a Enrique, desde luego es el coordinador de Sechimex, ¿sí? Y autor de muchísima literatura al respecto de los temas chinos, temas industriales. Y Enrique, el procedimiento ya lo conoces. Recuérdase. Media hora, 45 minutos para que podamos hacer un diálogo. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias por su asistencia. Miren, pues muy contentos, yo les diría, de resultados, de esfuerzos, en fin, en los últimos 15 años y más, ¿no? Hay todo un grupo de resultados. Yo les recuerdo, digo que lo presentaremos en algún momento, pero salió hace un par de días, semanas, este documento sobre, en fin, 15 capítulos, 15 casos sobre la inversión extranjera directa china en América Latina, ¿no? Lo pueden bajar ahí en internet, de Sechimex y de la red, y estará saliendo en las próximas 2 semanas también otro documento sobre el tema del financiamiento de China en América Latina. 17 casos de estudio en inglés, en fin, de Argentina, Centroamérica, el Caribe, México, Brasil, Panamá, entre otros, ¿no? Entonces, en fin, creo yo, una positiva acumulación de resultados y de contribuciones por parte del Sechimex y de la red a estas discusiones y a estos debates, ¿no? En este caso, el documento se imprimió por parte de la OIT, muy poquitos documentos, entonces ni siquiera existe en papel, lo pueden bajar del portal de la OIT y también en el portal personal. El tema en este caso es el tema el tema en este caso es explícitamente el tema del empleo, el tema de la cantidad y calidad del empleo generado por China en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces la presentación quisiera hacerla con este índice, ¿no? Es un documento, en fin, de casi 200 páginas. No trataré de entrar en los detalles, pero me parece que es una contribución muy relevante a los avances que estamos logrando con un grupo de investigadores en la Sechimex, en la red, con instituciones diversas, ¿no? Por ahí hemos estado publicando algunas cosas con la CAF, la Banca de Desarrollo Latinoamericano, con la CEPAL, en este caso con la OIT, y ahora sí que con quien se deje y esté interesada en contribuir sobre estos temas en concreto, que como sabemos, desgraciadamente, no son demasiados, ¿no? Es decir, el tema de China sigue siendo muy sexy, sigue siendo muy atractivo, pero ya en términos de hacer un esfuerzo concreto, institucional, de financiamiento, de hacer un evento, etc., uno se encuentra con el famoso de mañana te hablo, y pues eso resulta más complicado, ¿no? Pero entonces muy contentos, yo les diría, de esta publicación con un grupo de conclusiones, creo que sustantivas y relevantes. Brevemente, en términos de antecedentes, yo les recuerdo con la OIT y concretamente con la Secretaría General de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de las Naciones Unidas, publicamos en 2017, fue un primer proyecto que realizamos conjuntamente con Ariel Arboni, es un querido amigo que estuvo
hasta hace algunos años en la Universidad de Florida, ahora está en la Universidad de Pittsburgh, con un colega argentino, publicamos este documento, creo que de 70, 80 páginas, con un primer esfuerzo sobre este tema, es decir, una perspectiva, yo les diría, más bien agregada de revisión bibliográfica en China, latinoamericana, en Estados Unidos. El documento lo pueden bajar de nuevo en el portal de la OIT, también es muy importante. Y resultado de este primer esfuerzo, publicamos a finales del año pasado este documento que estoy presentando, y es un esfuerzo conjunto entonces por la Oficina Regional de la OIT, la Universidad de Pittsburgh y la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, ¿no? Los objetivos del documento, yo les diría, es un tema completamente inédito, ¿no? Es decir, cuántos empleos genera China y cuáles son sus características. Al día de hoy, me parece que con este documento, ni en China ni en América Latina se sabía si eran 200 o 200 millones, ¿no? Uno. Y dos, yo les diría, además de este aspecto cuantitativo, está toda una serie, yo les diría, de la mitología latinoamericana y mexicana, ¿no? Pues por supuesto que los chinos maltratan a latigazos a la fuerza de trabajo como lo hacen en China, ¿no? Nos diría de nuevo la mitología, ¿no? Nos encontramos con resultados muy diferentes. De nuevo es el empleo generado por China en América Latina. El tema de China en un principio lo dejamos al lado, la mitología da para mucho también en China, ¿no? Entonces, desmistificar un tema sobre el cual no existe nada en términos medianamente estructurados. En el mejor de los casos hay algunos estudios de caso en China, en América Latina, sobre casos connotados puntuales, empresas de la minería en Perú, algunos casos de colegas chinos que hacen esfuerzos, pero no para el continente, ni siquiera para un país, ¿no? Llama la atención, ¿no? De nuevo, China es, según el Fondo Monetario Internacional, la economía más grande del mundo desde 2014, medido en PPP. La pregunta es no si lo va a hacer, sino que cuándo, ¿no? Entonces llama la atención que sobre un tema tan relevante no exista información básica, sistematizada sobre la temática, ¿no? Y yo destacaría además de que, en fin, los autores, no solo los editores, sino que los autores del documento, ¿no? Pues somos gente que venimos trabajando sobre el tema de China y o sobre temas laborales desde hace más de 10 años, ¿no? Es decir, ya pasamos por el proceso de wow, ¿no? Es decir, wow, qué bárbaro, cuántos dígitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los casos de estudio. Alguien se preguntará por qué esos, oye, falta mi país, ¿no? Falta Panamá, faltan muchos, ¿no? De nuevo, si hubiera más recursos, si alguien quiere apoyar, sería fantástico hacer una fase 2, fase 3, fase 4 y mejorar los resultados preliminares, ¿no? Pero es para lo que alcanzó, ¿no? Conjuntamente con la OIT. Yo les recuerdo, en términos de antecedentes, el texto y el documento parte de lo que hemos venido crecientemente insistiendo en el Sechimex y en la red académica, es decir, la importancia de distinguir y diferenciar temas, ¿no? En contra de los jugos verdes, ¿no? Que son muy saludables, son muy buenos, pero pues es una ensalada donde uno le echa 20 cosas y uno realmente no sabe lo que se está tomando, ¿no? Entonces, distinguir entre temas de comercio, inversión, WOFI, este anglicismo de Overseas Foreign Direct Investment,
y proyectos de infraestructura, ¿no? Seguimos encontrándonos con colegas en otros lugares, en América Latina y en China, que no distinguen entre proyectos de infraestructura e inversión. Y bueno, pues entonces el análisis, las propuestas carecen, están altamente limitados, me parece, ¿no? Se hace una revisión bibliográfica con un grupo de colegas asistentes sobre lo que se está discutiendo en China sobre estos temas. Haré referencia en un momento al respecto. El periodo de estudio es este periodo 2017. La intención también es de abordar el tema cuantitativo y cualitativo desde una perspectiva macroeconómica o agregada, ¿no? Pero después con componentes sectoriales y un grupo de estudios de caso que nos costaron sangre, ¿no? Es decir, si de por sí el tema no es fácil a nivel de entrevistas con empresas chinas y sobre el tema laboral, pues pareciera que lo que uno está buscando son problemas, ¿no? Y es yo les diría, la primera reacción de las contrapartes chinas, pues seguramente le quiere uno pegar a China, porque claramente en el ámbito laboral, pues China tiene serios problemas, particularmente con sus empresas en América Latina. Reitero en forma con cierto grado de sarcasmo parte de esta mitología que existe tanto en América Latina, pero también en China, ¿no? Es decir, el primer documento con la OIT que presentamos en la Embajada de México en China, en la OIT, en Pekín y en otros lugares, pues la primera reacción de la contraparte china fue seguramente nos quieren criticar y nos quieren plantear aspectos negativos sobre China, y yo les diría acá el planteamiento es buscar resultados, cuáles son las condiciones cualitativas y cuantitativas, ¿no? Al respecto. Entonces un grupo de entrevistas, ojo, los casos de estudio no son generalizables, ¿no? Digo, con menos de 10 empresas, pues no vamos a decir que así funcionan las empresas chinas en América Latina, ¿no? Sería una barbaridad al respecto, no son representativos, pero nos indican resultados preliminares, al menos en términos de hipótesis, que permiten avanzar sobre un tema sobre el cual, les reitero, no hay prácticamente nada, ¿no? En fin, sobre los resultados, hay una cantidad de resultados, haré referencias al documento, ¿no? Yo les diría, llama la atención, para empezar, lo poco que se ha analizado el tema en China, ¿no? China viene invirtiendo, viene realizando proyectos de infraestructura, viene realizando comercio, ¿no? Con el mundo, con América Latina, pues desde hace más de 20, 25 años en forma masiva, y llama la atención que no hay un estudio sistemático sobre el tema en China, ¿no? En general, y tampoco para América Latina. Lo más cercano es un estudio del PNUD CAITEC, que es una academia dentro de MOFCOM, el Ministerio de Comercio de China, de 2015, una encuesta para unas 400 empresas, y en donde las empresas chinas lo que indican es 80% de las empresas chinas encuestadas de que el tema laboral es la principal problemática para las empresas chinas fuera de China, ¿no? Punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué concreta y puntualmente? No existe una mayor elaboración, no existe una mayor profundización por países sobre temas específicos, etc. De nuevo, es muy llamativo cómo existe todo un instrumentario
para la atracción de inversión extranjera en China, ¿no? Toda una serie de normas, regulaciones, algunos dirán imposiciones, montos, techo en cadenas específicas como automotriz, por ejemplo, donde todavía el 51% en el sector automotriz, el 51% de la inversión tiene que ser china, ¿no? A diferencia de países como México, por ejemplo, etc. Existe todo, yo les diría, un grupo de instituciones que permiten un proceso de aprendizaje, algunos dirán piratería, ¿no? Versus el tema de la salida de la inversión china, el comercio, etc., donde no existen instituciones responsables. En el mejor de los casos hay varias instituciones responsables: el Ministerio de Comercio, el Consejo de Estado, particularmente esta National Development Reform Commission, entre otras, pero en realidad no existen, y son parte, yo les diría, de las propuestas al final. Sorprendentemente no existe una institución ni regulaciones claras en el ámbito de las empresas chinas fuera de China, ¿no? Tampoco en el ámbito laboral. Eso pareciera entonces depender críticamente, sobre todo, en fin, de la voluntad, el entendimiento, la opinión de las respectivas empresas, y no solo de las respectivas empresas, sino que del respectivo responsable, ¿no? Es decir, veremos en un momento empresas como Sinohydro o China Power, que tiene, en fin, más de una docena de proyectos de infraestructura en América Latina, tiene relaciones con sus proveedores laborales, etcétera, en Ecuador, Honduras, México y Brasil, diferentes. ¿Por qué? Porque depende ahí del representante o el CEO de Sinohydro en los respectivos países. Es un tema, yo les diría, político, interno en México, en China, relevante, ¿no? En fin, la no existencia entonces de nuevo de instituciones responsables al respecto, poca información y análisis en América Latina, también hipótesis. Las empresas chinas, de nuevo, por supuesto que maltratan, las empresas chinas, por supuesto que buscan contratar sobre todo a fuerza de trabajo china. Eso lo analizamos con cierto detalle en el documento. Resultados, ¿no? Entonces, el primer resultado cuantitativo, yo les diría, del documento es: China al 2017, y para este periodo, generó alrededor de 2 millones de empleos. No son 200, tampoco son 200 millones, ¿no? Yo diría, en un principio, pues es un resultado altamente positivo, ¿no? Yo diría, pues es para ponerlo en China Daily, primera página, ¿no? Primera plana. China generó 2 millones de empleos en América Latina y el año. Y de nuevo, los conceptos y estructuras y metodologías propuestas tienen un impacto, ¿no? Es decir, la propuesta metodológica de la red en los últimos años de distinguir comercio, inversión, proyectos de infraestructura, pues la replicamos en este análisis. En cada uno de los estudios de los países analizamos el impacto de China en la generación de empleo vía comercio, vía inversión y vía proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, el primer resultado son 2 millones de empleos, ¿no? Prácticamente 2/3 partes de este empleo a través del comercio, ¿no? El 15% a través de inversión y un 20% a través de proyectos de infraestructura.
Detrás de esto hay enormes esfuerzos que venimos haciendo, hay varios colegas y estudiantes, asistentes con los que hemos venido trabajando en los últimos 5 años para justamente contabilizar proyectos de infraestructura en forma muy puntual, transacciones de inversión extranjera directa, lugar, fecha, monto de la inversión y empleo, de donde surge esta información, el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Esta información, si ustedes revisan el documento, está relativamente desagregada, ¿no? Es decir, por países, 34 sectores. Vuelvo al tema en un momento. Pero yo les diría, primer resultado cuantitativo relevante. No me pelearía si son 2.1 o 1.9, pero nos da una idea de las dimensiones cuantitativas del empleo generado por China, ¿no? Sobre el primer tema, ¿no? Es decir, América Latina, 2 millones de empleos, resultado de comercio, inversión e infraestructura. Sobre el primer tema, comercio neto, es decir, América Latina importa y exporta, ¿no? Acá se hizo un trabajo, resultado también de su trabajo de doctorado de Leslia Pérez Santillán, ¿no? Con base en matrices de insumo producto. Ahí hay en fin, es una mina de oro que se viene actualizando constantemente por parte de la OCDE y de la Organización Mundial del Trabajo, donde existen hoy en día alrededor de unos 60 países que ofrecen sus matrices de insumo producto. De América Latina básicamente son todavía solo 4 países, ¿no? Y eso es América Latina. Claramente América Latina son más que estos 4 países. Están, es Argentina, Brasil, Chile y México, y hay avances para el caso de Perú. El resto no, ¿no? Entonces, en fin, en el futuro se están constantemente incluyendo nuevos países a esta base de datos WIOT, World Input Output Database. Se están incluyendo constantemente nuevos países, actualizando las matrices de insumo producto que nos permiten entonces, a través del comercio, estimar el impacto en el comercio neto, estimar el impacto en el empleo por países y para 34 sectores, ¿no? Es importante recordar que el comercio neto es un factor, yo les diría, o una de las variables de menor impacto en la generación y en el desplazamiento de empleo, mucho más importantes en las respectivas economías de todas estas 60 y pico de países, incluyendo las latinoamericanas, son el consumo final y la inversión. Son las principales variables que generan empleo. Eso es importante para no sobredimensionar el comercio neto. Es decir, a nosotros nos interesa en este estudio estimar el impacto del comercio neto de China con América Latina y estos países. Ojo, el comercio neto tiene importaciones, exportaciones, tiene un efecto muy inferior a estas otras variables, lo podrán ver para cada uno de los países en los respectivos capítulos, ¿no? Hay un impacto negativo de las importaciones de América Latina vía China, y hay un impacto positivo vía las exportaciones, que no es proporcional uno a uno, sino que depende de los respectivos sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante también que para este periodo 2000-2014, es la información con la que se cuenta al día de hoy, hay subperiodos, ¿no? Es decir, nosotros definimos un primer periodo 2000-2005, un segundo periodo 2005-2011 y un tercer periodo 2011-2014. En este último periodo, de nuevo para la región, cada uno de los países latinoamericanos, ¿no?, hay una rápida desaceleración del empleo generado por China vía el comercio exterior. ¿Por qué? En un principio yo me aventuré
ayudaría a plantear que esto es resultado, en fin, sobre todo de la desaceleración de un grupo de economías latinoamericanas, sobre todo del Polo Sur, ¿no? Argentina, Brasil, Venezuela, entre otros, pero también la caída de los precios de los principales productos de exportación de América Latina y China, que como veremos en un momento son los principales generadores de empleo en América Latina. La caída de los precios de minerales, de soya, de carne, de petróleo, de gas, etc., contribuye de forma muy sustantiva a una desaceleración en este periodo. Entonces, imagínense, en fin, el documento lo tratamos de presentar en la forma más escueta, pero hay para presentar cuadros de información, sectores, países, periodos, comparaciones, etcétera, y en algunos casos, lo hago en forma muy breve, buscamos comparar la generación de empleo de China en América Latina vía comercio neto con Estados Unidos. Entonces puede replicar todo esto para Estados Unidos, y al que le interese lo puede hacer para Rusia, para India, etc. Les puedo asegurar que es mucho trabajo, pero es, en fin, un potencial relevante, ¿no? En fin, lo que les indicaba hace un momento, una enorme riqueza de análisis para un grupo acotado de países, ¿no? Y en cada uno de los países, hay grupos, yo les diría, de estos 4 países, tenemos 2 extremos, ¿no? El país más ganador, el país ganador estrictamente en términos de generación de empleo, que es Brasil, ¿no? Brasil en este periodo 2000-2017 generó alrededor de 1.4 millones de empleos. El otro extremo es México, ¿no? El gran perdedor, lo veremos en la última parte de la presentación, es México, básicamente a través de masivas importaciones, como lo veremos en un momento, con una pérdida de 340.000 empleos para este periodo 2000-2017. ¿no? Entonces hay ganadores, hay perdedores, hay otro grupo de países que están entre estos extremos, y dentro de los países, en México hay algunos sectores que generan empleos, otros que pierden, y lo mismo en Brasil, Argentina, China, ¿no? Todo indica a que el tema será de creciente relevancia en el futuro. Es decir, China seguirá manteniendo, y todo indica creciendo su presencia en el ámbito estrictamente del comercio exterior con América Latina, con lo cual yo diría, pues es una invitación a tomar el tema en México, en Brasil, en Argentina, en Chile y en China mucho más en serio, ¿no? Una invitación a instituciones públicas, a académicos, a organismos empresariales, entre otros, ¿no? Para darles una idea, en fin, de la riqueza, yo les diría, de la información que generamos, ¿no? Entonces, partimos de América Latina y comparamos, por ejemplo, para este periodo 2017, la generación de empleo entre China y Estados Unidos. En general, yo les diría, la generación de empleo por parte de Estados Unidos en América Latina, y particularmente en países como México, sigue siendo mucho más significativa. Ojo, las brechas se van reduciendo, y particularmente en el ámbito del comercio neto, donde la presencia de Estados Unidos aumenta y la presencia de China aumenta y de Estados Unidos se ve reducida, ¿no? Es interesante también de que, y no quiero entrar acá en detalles, podría dormirlos, tengo poco tiempo, pero hay todo un grupo de información sobre la calidad del empleo desplazado y generado, que es de la mayor relevancia, ¿no? Es decir, a ver, ¿en qué sectores se está generando empleo? No es lo mismo
que lo que se está desplazando. Entonces, yo les diría que en general la conclusión es de que, claro, la generación de empleo vía China, vía comercio exterior en América Latina es sobre todo de una calificación baja y en forma, digámoslo así, desproporcionalmente alta. El desplazamiento se da sobre todo con calificación baja, ¿no? Calificación alta, ¿no? Es decir, en la electrónica, en telecomunicaciones, en autopartes, en automotriz, donde la calificación de la fuerza de trabajo es superior. Ojo, esto varía para Argentina, Brasil, México y otros países. Invitaciones, yo les diría, a profundizar, mejorar estos trabajos, integrar nuevos casos de estudio, etc. Entonces, primer ámbito, casi 2/3 partes del empleo generado es en el ámbito del comercio exterior neto, toda una serie de debates técnicos, yo les diría, resultado de este análisis de las matrices de insumo producto. Segundo ámbito relevante, empleo generado alrededor del 15% vía la inversión extranjera directa china, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 300.000 empleos generados en este periodo 2000-2017. Ustedes recordarán, hemos presentado acá el monitor de la OFI de América Latina, ya contamos con información hasta 2018 también sobre el tema de la generación de empleo, ¿no? 3/4 partes del empleo es generado, del monto o el valor de la inversión es generado por inversiones del sector público, de empresas de propiedad pública, ¿no? Entonces hay toda una discusión ahí a nivel de transacciones, ¿no? Y yo les diría, es una nueva invitación para desmistificar esta relación América Latina-China más allá de materias primas. Solo, uno diría, el 41% del empleo generado por China vía inversiones es en materias primas. El 60% se está generando en otro tipo de empresas. Es más, muy interesante, de nuevo, estrictamente en el rubro de la inversión, en los últimos 2 años han caído los montos de inversión china en América Latina. En el 2018 es el 52% de 2016, es decir, es una muy abrupta caída de la inversión, con lo cual, de nuevo, no todo en China es exponencial, ¿no? Pero no obstante la caída de la inversión, el empleo generado por las inversiones chinas sigue aumentando, ¿no? Entonces eso nos refiere a un cambio importante en la estructura, yo les diría, de la inversión china en América Latina por países. Ya no es Argentina, ya no es Brasil, o en menor medida Argentina, Brasil y Venezuela. De pronto Chile, Perú y México juegan un papel más importante por regulaciones propias en China, por problemas en estos países, etc. Pero cambios en sectores, ¿no? En México, en otros países, la inversión se dirige mucho más hacia el sector manufacturero, hacia servicios y mucho menos hacia materias primas, ¿no? De nuevo, una invitación a actualizarnos y a decir, sí, es que lo único que le interesa a la inversión china y a China es invertir en materias primas. Eso fue hasta hace 4 o 5 años. Está habiendo cambios muy sustantivos que yo invitaría en el medio académico, en el sector público, pues actualicémonos, ¿no? Porque si no seguimos rumiando resultados de hace 10 años que en el 2019 son crecientemente irrelevantes, ¿no? Temas de menor intensidad de capital de las inversiones chinas en los últimos años, es decir, mayor creación de empleo y temas por sectores, por países, etc., ¿no? Tema 1, generación de empleo vía comercio, vía inversión y vía proyectos de infraestructura, ¿no? También, de nuevo,
destaco acá el trabajo que hemos realizado y que han hecho varios asistentes de revisar transacción por transacción y llama la atención de nuevo la mala calidad de la información de proyectos de infraestructura de China en América Latina, ¿no? Ustedes recordarán, el año pasado sacamos un libro sobre esto con Ariel Armoni y con Xiong-Yun Sui de la Universidad de Renmin. Ni China ni América Latina cuentan con información, un registro básico de proyectos de infraestructura en América Latina y en el mundo, ¿no? Digo, tan de moda que está la iniciativa de la Franja y la Ruta. Bueno, ¿cuántos y en dónde? Lo que hay es Heritage Foundation, el China Investment Tracker, que tiene más de 150 transacciones. Sigue ahí el caso del tren rápido México-Querétaro, que pues todos sabemos que se canceló, pero hace mucho tiempo, pues ahí está, con valor, con transacciones. Entonces, hay que limpiar, revisar en Colombia, en México, en Belice y en donde sea estas transacciones, ¿no? Los proyectos de infraestructura han generado alrededor de 400.000 empleos en América Latina. Son usualmente grandes proyectos, ¿no? Es decir, que generan 5.000, 10.000 empleos en algunos casos. Ojo, autocríticamente estamos sumando peras y manzanas, ¿no? Es decir, en algunos casos estamos hablando de inversiones chinas que generan empleos de largo plazo, ¿no? Vía una inversión, versus empleos que se generan por 12 meses, 18 meses para la construcción de una hidroeléctrica. No es lo mismo. Si alguien sabe cómo solucionar el problema, por favor avisen, ¿no? No lo hemos logrado, no hemos visto que eso internacionalmente se hubiera logrado. En este caso, y es un tema fantástico de análisis, yo diría para colegas e investigadores chinos, por supuesto también latinoamericanos. Claro, en este caso el 100% de las empresas que realizan proyectos de infraestructura en América Latina son empresas públicas, ¿no? Detrás de esto yo les diría está el núcleo, uno de los temas, debates de la economía política de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? 20 empresas participan con alrededor del 75% de los proyectos de infraestructura de la Franja y la Ruta, ¿no? En fin, políticamente, económicamente, dentro de la estructura del partido, etcétera, de la mayor relevancia. ¿Quién está detrás de la Franja y la Ruta? Son muy pocas empresas, en el caso de México, de América Latina, como para el caso de la inversión, tenemos nombre, apellido, proyectos de infraestructura. Yo les diría, es un muy rico material para comparar entre países y sobre todo para estudiar a las empresas, ¿no? Si hay una empresa, según estas estadísticas, State Grid, que hoy en día hasta hoy en día ha empleado a más de 100.000 personas, ¿no? Yo diría, pues es tan importante como el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ¿no? Si tiene buenas relaciones públicas, buenas relaciones laborales, buena relación con sus trabajadores, pues el impacto es realmente muy significativo. Si las relaciones son malas, si tiene un pésimo efecto en 100.000 personas, familias, hogares, etc. En fin, ¿quiénes son estas empresas? ¿Quién es State Grid? ¿Tiene un departamento sobre América Latina? ¿Sabe la diferencia entre Guatemala, Ecuador y México? ¿O es una abstracción, ¿no? Y depende de ingenieros, pues uno va a México, sabe un poquito más. El que mandaron a Honduras, pues es un bárbaro. El que fue a Ecuador, no sé qué. Detrás de esto ahí se conjuntan, yo les diría, elementos cruciales en la relación con los respectivos países. Si oído que fue acudido y se unieron con Power Construction Corporation
busca hacer una hidroeléctrica en Honduras y la acusan de asesinatos, etc. Bueno, ¿cómo solucionan esto? ¿Qué departamentos de relaciones públicas tienen? Es un tema, les reitero, de la mayor trascendencia para la relación de América Latina con China y para países específicos. El caso de Ecuador es muy significativo, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, empresas y proyectos de infraestructura, monta los proyectos, empleos generados. Una enorme invitación para mejorar, puntualizar y en términos de política, ¿no? A ver, quiero realizar proyectos de infraestructura de China en México. Pues ¿quién está haciendo proyectos de infraestructura en América Latina? Con nombre y apellido. State Grid, pues ¿dónde está? Lo buscamos en internet, está en Hangzhou, o está en Chongqing, quién es el encargado, quién es el responsable, etc. Yo les diría una propuesta muy aterrizada de continuar profundizando este tipo de análisis. Otros resultados, yo les diría, más en el ámbito de la calidad del empleo generado y tomando los respectivos estudios, ¿no? Primero, pues contrario a lo esperado, uno diría, pues para empezar, los estudios en los países y los estudios de caso presentan una gran heterogeneidad, ¿no? Alguno diría, pues lógico, ¿no? Bueno, pero entonces eso en aras de, por supuesto que maltratan, pegan, etcétera, pues no, eso en nuestro estudio no se verifica. Hay una heterogeneidad sectorial por países, etc. ¿no? Segundo tema es de que resultado de las entrevistas, en el caso de México, por ejemplo, se entrevistaron a dos empresas, una es Sinatex, la otra es Huawei, son dos empresas muy diferentes, pero prácticamente todas las empresas chinas en Chile, en Perú, en Brasil y en México tienen serias dificultades para comprender esta cultura laboral, no solo en términos normativos y legales, pero sobre todo el problema es de transmitirla a sus propias sedes, ¿no? Es decir, está acá una empresa en Santa Fe que realiza actividades diversas y que constantemente le tiene que transmitir a su sede en Shenzhen lo que están haciendo, ¿no? Digo, y si nosotros en México nos cuesta comprender lo tropicoso de las relaciones laborales, pues imagínense a extranjeros en Santa Fe y además que estos extranjeros se lo expliquen a un chino que está en Shenzhen y que en su vida ha venido a América Latina, a México, etc. Y es un tema no irrelevante, ¿no? Que en el mejor de los casos pues genera incertidumbre, desconcierto, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue siendo un tema relevante y significativo. Un resultado relevante, de nuevo no es representativo, pero para este grupo de empresas, etcétera, es de que todas las empresas chinas cumplen con las normas legales locales y nacionales y en la gran mayoría ofrecen salarios y todo un grupo, yo les diría, de percepciones e ingresos adicionales significativamente por encima del promedio local y nacional. Es decir, estas nuevas empresas se establecen en México, en Ciudad Obregón, o donde fuera, y para atraer fuerza de trabajo especializada requieren de ofrecer incentivos que no le ofrecen el resto de las empresas, ¿no? Entonces, contrario a la mitología, yo les diría, en estas empresas chinas, que no son todas, no son las únicas, faltan y seguramente habrá otras, ¿no? El caso es muy diferente a esta mitología. Paga por lo menos el promedio y en la mayoría de los casos muy por encima. Además, en algunos casos, con relativamente sofisticados procesos
de incentivos que local y nacionalmente no se utilizan. Yo les diría un primer resultado cualitativamente interesante, ¿no? Una mayor presencia de empleos chinos y sobre todo a niveles más altos. Esto no se verifica en general, es decir, la participación en un inicio de una alta participación de nacionales chinos a niveles más altos de la empresa decrece rápidamente con el tiempo porque, resultado relevante del estudio, los salarios reales en América Latina son crecientemente significativamente más bajos que en China. Volveré en un momento para el caso concreto de México, ¿no? Pero entonces hay una clara tendencia a, por cuestiones de costos, simplemente buscar reducir la participación de nacionales chinos en general y específicamente en los niveles más altos, en contra de esta generalizada mitología, ¿no? En fin, el caso de México, y en aras de no, ya llevo 42 minutos, le pongo 5 minutos más. El caso de México es muy interesante, de nuevo como un caso que yo elaboré, los otros casos los dejaré para su lectura, ¿no? Pero yo les diría, el caso de México es interesante como el mayor perdedor en América Latina, de nuevo, como esta suma de comercio generado vía comercio exterior neto, proyectos de infraestructura e inversiones. El mayor impacto es vía comercio, ¿no? Yo les recuerdo, en 2018 la relación importación-exportación con China fue de 11-1, ¿no? Entonces hay una masiva pérdida de empleo a través del comercio neto. Hay una sustitución también muy interesante de importaciones que históricamente venían de Estados Unidos y que ahora vienen de la República Popular China. Y en el caso específico de México, las inversiones son todavía relativamente reducidas, la generación de empleo vía inversiones es reducida, podrán ver los datos detallados, y los proyectos de infraestructura, lo hemos visto acá en el Sechimex y en la red con mucho detalle. En fin, pues de 3 proyectos propuestos, pues los 3 han fracasado, ¿no? Entonces habrá que ver si esto, en el caso del Tren Maya, etcétera, cambia. Parece que no, pero entonces yo les diría, esta es la agregación de menos 340,000 empleos, ¿no? Vía resultado de masivo empleo desplazado vía comercio neto y algunos empleos generados vía inversión extranjera china y proyectos de infraestructura, ¿no? 34 sectores para el caso de comercio neto, ganadores y perdedores. Los resultados, yo les diría, pues más que uno diría, pues como que ya me lo sospechaba, ¿no? El sospechosímetro, es decir, pérdidas importantes, sobre todo en la computación, en textiles, en calzado y en equipo eléctrico, donde China hoy en día, en varios de estos casos, pues ya es el principal importador de México, y muy pequeña generación de empleo a través de comercio neto en sectores como la minería, ¿no? Yo les recuerdo, uno de los principales productos de exportación de México a China son diferentes formas de cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se explican, pero de nuevo, sorprendentemente, es muy reducida esta generación positiva a nivel sectorial, ¿no? Acá yo les diría, la postdata, la invitación es para instituciones como la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, pero sobre todo las comisiones y las instituciones que existen entre México y China, pues para ponernos a trabajar sobre esto. Una opción es decir, bueno, pues los chinos son los malos y cómo le hacemos para pasado mañana generar
340,000 empleos positivos, difícil, ¿no? Pero problematizar y discutir el tema. No he visto una discusión medianamente seria en las 4 instituciones que existen entre México y China, ¿no? Información, yo les diría de nuevo, que agrega este panorama, ¿no? Es decir, entonces tenemos el empleo generado por China en México agregado total alrededor de menos 340,000 empleos, resultado sobre todo del comercio neto, ¿no? Que es peor, uno diría, porque hay algunos empleos generados vía proyectos de infraestructura e inversión, ¿no? Y lo mismo, información, yo les diría, en cuanto a la calificación del empleo desplazado o perdido, ¿no? Llama la atención, yo les diría, el impacto particularmente relevante en empleo con calificación media y calificación alta, ¿no? Bueno, dejémoslo así, hay todo un debate al respecto, pero en fin, hay una serie de datos ahí por periodos, subperiodos, etc., ¿no? En fin, viajamos varias veces ahí a Sinatex, la conocemos desde hace mucho tiempo, y acá yo les diría de nuevo se concretan temas. En fin, hace 15 años México acusaba a China de salarios desleales, ¿no? Y de salarios dumping, etc. Hoy en día China pudiera hacer lo mismo con México, ¿no? Es decir, para que los ingenieros chinos, en este caso específico de Sinatex, una empresa, no estoy diciendo que así sea en América Latina, pero para que esta empresa traiga a los ingenieros chinos que hacen el mismo trabajo que los ingenieros mexicanos, con el detalle de que saben leer chino y las instrucciones de la maquinaria, le tienen que pagar 3 veces más que a las contrapartes mexicanas. Si no, los chinos no vienen, ¿no? Así están. Alguien, tuvimos toda una serie de debates en la OIT si podríamos publicar esto, porque en un principio eso es ilegal, ¿no? Pero bueno, así están las condiciones, ¿no? Muy interesantes los estudios de caso de BYD en Unicamp en Brasil, de las empresas chinas, de esta empresa, también el caso de Huawei, ¿no? Yo les diría todo un grupo de incentivos que localmente llaman la atención, ¿no? Y enormes dificultades para una empresa como Sinatex de atraer fuerza de trabajo, porque dependen todavía del trabajo agrícola, ¿no? Y entonces la empresa china pues, no entiende por qué en fiestas religiosas, en fiestas, días nacionales y el ciclo agrícola pues nunca llegan a los 340 trabajadores que requieren para estar trabajando al 100%, y no obstante toda una sofisticada estructura de bonos, ¿no? O sea, todos estos bonos del sábado, pues ¿por qué es el sábado? Porque no van a trabajar los sábados, ¿no? Y ahí sale el bono de Navidad y bono del 15 de septiembre, y ¿por qué? Porque la gente no va, ¿no? Y entonces tienen 340 trabajadores, y de esos 340 trabajadores, 80 son chinos, que le dan la estabilidad a la empresa, porque ¿qué pasa si el sábado no viene alguien? Pues tienen un palo de escoba y le tocan arriba porque duermen arriba. ¿Y quién quiere ganar un salario extra hoy? ¿Hoy? ¿Cuándo? Ahora, bajo, y ahí está. Entonces, eso es lo que le da una estabilidad a la empresa, etc. Revisen el caso, es muy interesante. Termino estos casos, los dejo, y yo les diría, en fin,
algunas conclusiones. Entonces, pues 2 millones de empleo, me parece que en general, en abstracto, es sorprendente, ¿no? Es más que la población económicamente activa de muchos países en América Latina. Todo indica que esto va a seguir creciendo en el futuro, ¿no? Todavía hay diferencias cuantitativas muy relevantes con Estados Unidos, es decir, particularmente vía comercio neto, pero también inversión. El empleo generado por Estados Unidos es significativamente superior, aunque se reduce la brecha al respecto. Contrario a lo esperado, en términos cualitativos, las empresas chinas no solo cumplen con la norma y las leyes, sino que ofrecen salarios y prestaciones por encima de la norma, ¿no? En contra de mitos de muchos, ¿no? Y bueno, yo les diría una enorme cantidad de invitaciones a mejorar, sistematizar, hacer encuestas, ¿no? En China, en América Latina, tratamos de lograr esto con CAITEC, el PNUD, gente de MOFCOM, de que no se quedaran solo en el 2015, de que hiciéramos un apartado sobre América Latina, de que nos dieran la información de los resultados de la encuesta que hicieron para las 400 empresas. Fracasamos en todos lados, ¿no? Entonces, en fin, yo les diría también para desmistificar en el sentido de que en América Latina somos una bola de ignorantes, no sabemos nada, y en China todo es color rosa, tampoco, ¿no? El conocimiento sobre un tema tan relevante, destacado por las empresas chinas, es muy limitado, ¿no? De nuevo, urgentemente, uno diría, habría que abordar el tema, ¿no? Entonces hay un par de temas, yo les diría, con postdata hacia China, ¿no? Pareciera ser sensato que el sector público chino, ¿cómo se dice?, impusiera, tuviera una legislación para las empresas que realizan transacciones fuera de China. El impacto laboral, fracasos en proyectos de infraestructura, de inversión, en Perú, en la minería, el impacto afecta las relaciones bilaterales en forma muy significativa. Y ganarte 5 pesos en Ecuador en un proyecto de infraestructura y tener que pagar un peso más en México, etc. Nike, Adidas, Jeans, Volkswagen y muchos otros han aprendido que esas reducciones y ahorros en el largo plazo ante continuos escándalos tienen pocas ganancias, ¿no? Es un debate que he escuchado con colegas y contrapartes, se está llevando a cabo en China, pero hoy por hoy, de nuevo, no existe una legislación al respecto de cómo las empresas, de qué pueden y qué no pueden hacer las empresas chinas. ¿Pueden contratar a empleo infantil o no? Mira, el ingeniero encargado en la empresa X, pues yo me integro acá a los usos y costumbres, y si localmente se hace, pues lo hago, y si me dicen que está mal visto, pues no lo hago. Eso pareciera ser insuficiente, ¿no? Destacaría, en fin, a ver, si América Latina y concretamente México queremos atraer proyectos de infraestructura, inversión y empresas chinas, tenemos que acompañar a las empresas chinas. Las empresas chinas han empezado con este proceso de internacionalización hace mucho menos tiempo que la Volkswagen, que tiene 60, 70 años en Puebla y en la cual no le vamos a enseñar nada en términos laborales, de proveeduría, de clientes, del trato con el sector público, impuestos, sindicatos, etc. Las empresas chinas sí, ¿no? Entonces, eso implica que también las propias contrapartes
mexicanas, ecuatorianas, brasileñas, pues requieren de un esfuerzo de preparación para acercarse a estas empresas chinas si queremos que esto funcione lo mejor posible en el futuro, ¿no? Hay todo un grupo de propuestas para cada uno de los países, ¿no? Y yo les diría, por último, hay una muy rica agenda para futuras investigaciones en América Latina y en China. Hemos tratado de integrar a colegas chinos al respecto, ha sido muy complicado, ¿no? por falta de información, por falta de interés, por falta de recursos, ¿no? Nos pasa cada vez más que, oye, queremos hacer un proyecto de investigación, sí, ¿cuánto? No, porque nos interesa no me interesa el tema, ¿cuánto? ¿No? Es decir, ¿cuánto nos van a pagar? ¿No? Porque ayer vino Harvard y puso un fondo de 10 millones, no sabemos para qué, pero ahí está el fondo. Claro, nosotros no podemos competir con Harvard y entonces pues, cuando le decimos, no, acá se trata de trabajar y de hacer las cosas al 50%, pues la reacción de usualmente los colegas es, pues mañana te hablo, no me interesa trabajar bajo estas condiciones, no me estás ofreciendo lo que me ofrecen el resto de los colegas, ¿no? Entonces yo les diría, hay una muy rica agenda de investigación por empresas, por sectores, en el sector público, desagregando el sector público en China, que preparando a las empresas chinas, yo diría incluso en términos de consultoría, oye, vas a hacer un proyecto de infraestructura en Chicoacén, que está en Chiapas, pues más te vale que sepas qué es México, qué es Chiapas, qué es Chicoacén, cuáles son las etnias, el juiz político, cultural, económico, pues te vas a enfrentar a 32 paros como los tuviste 18 meses y después, ¿qué crees? Pues se canceló, ¿no? Eso lo que me refleja es una falta de preparación de enormes transnacionales chinas. Entonces es un tema político relevante, pero también un tema, uno diría, económicamente relevante. Necesitas un grupo especializado en estos temas para enfrentarte a problemas laborales, políticos, de clientes, proveeduría y los usos y costumbres locales en Ecuador, Honduras, Brasil y México, ¿no? Entonces, estos son los temas con muchas postdatas, muchas invitaciones. Revisen el documento, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora sí, está. El mecanismo ya lo conocen. Alzan la mano, hacemos una primera ronda y las rondas que sean necesarias después. Cuando intervengan, por favor, se identifican su nombre y su procedencia institucional. Entonces, damos la palabra, ¿qué te parece? ¿Con quién empezamos? Doctor, un gusto. Estoy Fernando Samperio, doctor, me dirijo a mi tesis doctoral. Hubo una gráfica ahí, yo tuve la oportunidad de revisar el documento. Hubo una gráfica ahí en la parte que tiene que ver con el desplazamiento, que es interesante respecto al patrón de América Latina. Es decir, si uno ve la concentración por el tipo de tecnología, o sea, media, alta, hay una gráfica ahí que es clave porque del patrón de especialización de América Latina, solo México, por lo menos en los documentos de la CEPAL, respecto al promedio de América Latina al resto de países, tiene ese patrón de trabajo en el sentido de exportación, es decir, en la parte de comercio. Me parece que esa gráfica refleja un poco eso y es muy interesante porque habría que ver si el desplazamiento efectivamente en el caso mexicano se está produciendo en ese perfil de preparación. Mi pregunta es si podría enriquecer un poco más esto. ¿Alguien más? Doris. Gracias. Yo vengo de Colombia y actualmente... Acércate el micro. Vengo de Colombia y actualmente estoy en Sechimex en una investigación. Muy contenta por eso.
Doctor Tusser, quería preguntarle si en esos 2 millones de empleos que se dice están en América Latina por parte de las compañías chinas, también han contado los nacionales chinos que ya viven por lo menos en toda esta región del Caribe. Hay mucha comunidad china que unos ya son nacionales, pero también cuando traen los trabajadores chinos parece que hay una serie de problemáticas por los empleos no locales que a veces sucede con las compañías chinas. Mi pregunta es esa: ¿ellos están contados ahí o sencillamente los ven aparte como todos y clasificamos ellos son chinos, etcétera? Gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. Buenos días, yo soy Alejandra, también colombiana, de diálogo chino, y quería preguntar, he estado viendo en el último tiempo un poco como los impactos que ha tenido la guerra comercial en el deseo de China de venir a México y abrir empresas acá. Quería saber si, yo sé que al principio hablaste un poco como esto de Estados Unidos y cómo ha reducido, digamos, su influencia, pero directamente asociado a la guerra comercial que hay con Estados Unidos y esta nueva venida de empresas chinas, digamos, ¿cómo sitúas eso dentro de este estudio? Tenemos al colega de tres. Ustedes son los que impiden el micrófono. Ya, buenos días. Yo también pues, soy colombiano y así como becario en Sechimex. Bueno, en Colombia trabajo en una organización de la sociedad civil, entonces tengo, digamos, una duda y un aporte. La duda es en cuanto a, digamos, cómo hicieron para medir, digamos, ese cumplimiento de las normas nacionales y las leyes en términos laborales, pues porque, digamos, de mi parte conozco muchas denuncias, y no solo denuncias, sino también sanciones reales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Trabajo a empresas como Sinovida, ¿no? Casos de proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, digamos, esto se abordó en el documento o no se midió o digamos, qué comentario digamos, merece este tipo de casos al respecto. Y digamos, el aporte es un poco sobre lo que decía el profesor, sobre establecer unos marcos legales para empresas chinas que digamos, tengan acciones más allá de sus fronteras nacionales. El año pasado, en el marco del examen periódico universal de Naciones Unidas en temas de derechos humanos, digamos, creo como un avance en este aspecto, porque digamos, los informes que se presentaron de parte de muchas instituciones digamos, lograron que el gobierno chino digamos, aceptara que digamos, es necesario que se avance en términos de diligencia y de los principios rectores de empresas. Digamos, esto aplica digamos, a empresas de cualquier nacionalidad, pero en el caso particular de China, a raíz de estas denuncias, digamos que se avanzó en que se podría por lo menos empezar a establecer estos marcos legales para las empresas que tienen proyectos de infraestructura específicamente en países digamos, de Latinoamérica, específicamente en países amazónicos, ¿no? Por digamos, todos los conflictos que ha habido, especialmente con comunidades indígenas, que han llevado denuncias más específicas en este sentido. Entonces, digamos, el aporte es eso, ¿no? Como que creo que este sería un espacio específico donde sí se está discutiendo los principios extraterritoriales de empresas chinas bueno, y de otras nacionalidades, digamos, con actuaciones fuera de sus fronteras. La siguiente bueno, muchas gracias por sus comentarios, preguntas, sugerencias. Gracias Fernando Zampello también participó en el documento, hizo una excelente tesis de doctorado ahí sobre la aeronáutica en México hace poco y con resultados muy sorprendentes. Yo te diría, México es el caso donde, digo, de los casos más extremos, como un gran perdedor en términos de generación de empleo neta,
pero además particularmente de empleos como señalaba para el caso de México, particularmente en este rubro de calidad media, ¿no? Pero destacaba yo la parte de alta calidad, aunque era la tercera después de los de baja calidad, porque, claro, la participación de la totalidad del empleo en México, pues las más altas de alta calidad, intermedia y alta, ¿no? A ver, baja calidad, intermedia y alta. Y en este tercer rubro, la pérdida vis-a-vis China es sobre representativa con respecto a esta participación, ¿no? Y de nuevo llama la atención que la generación de empleo a nivel sectorial es muy reducida, ¿no? Hay un serio problema. Yo les diría, pues estamos viendo el mismo tema a través de otra perspectiva, ¿no? Que hemos visto en cadenas globales de valor, a través de sectores específicos, etcétera, ¿no? La pregunta de Doris sobre estos 2 millones de empleos chinos, latinoamericanos o qué, eso no logramos diferenciarlo. En fin, nos cuesta sangre lograr simplemente saber el monto del empleo generado. Digo, acá hay varios colegas que te podrán llevar el trabajo que eso implica. Y ahora si nos ponemos a ver si son chinos, japoneses o estadounidenses, pues es complicadito, ¿no? A ver, yo te diría, la gran mayoría, no sé si el 98 o 99% es empleo latinoamericano, ¿no? De los respectivos nacionales, y con base en las empresas, que es un universo muy pequeño, yo te diría, todo indica a que la participación del empleo chino va a la baja, pero de nuevo, hay casos y hay casos, ¿no? Es decir, en Costa Rica, no sé, se construyó el estadio de fútbol y los 3.000 trabajadores se quedaron en San José, ¿no? Entonces, ese es un caso y hay muchos otros casos, ¿no? Nosotros señalamos ahí un pie de página, un caso fantástico, ¿no? Un caso ahí en Jamaica, donde hay un proyecto de infraestructura. El sector público de Jamaica permitió que el 100.00% viniera de China, le hace la fuerza de trabajo, los insumos, la construcción, la comida de los trabajadores, 100.0%. Lo que resultó muy llamativo, por decirlo de alguna forma, es, claro, los trabajadores hicieron una huelga por las malas condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa china en Jamaica. Y entonces hicieron una huelga y fueron a manifestarse, ¿dónde? Pues enfrente de la embajada china, en Jamaica, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues los recibió el embajador chino, entraron a la embajada, negociaron y se disolvió la huelga, ¿no? Claro, si estuviera acá todavía Eugenio Anguiano, que es embajador y sabe de los usos y costumbres legales, pues eso es para jalarse los pelos de cualquier lado, es totalmente irregular, ilegal, impensable, ¿no? Pero bueno, es un caso extremo, yo les diría, donde este pragmatismo lleva a eso. Ojo, y hay otros casos, yo les diría, el caso de México, por ponerles otro, y medio ahí cientos de otros casos, pues Chicoacén 2, antes de que se cancelara, los 4.000 trabajadores fueron todos subcontratados por empresas mexicanas que fueron las responsables de toda la ingeniería civil, y los 4.000 trabajadores, ninguno, no sé, pero extremizo, probablemente ninguno de los 4.000 trabajadores mexicanos se enteró de que era un proyecto chino y era irrelevante, porque
en fin, toda la estructura de contratación era 100% mexicana. Esos son los extremos, yo les diría, de una misma empresa Sinohydro, que en Honduras puede ser una cosa, en Colombia no sé si tuvieran algún proyecto, en Ecuador sí, en fin, de formas de trabajar muy diferentes, ¿no? El tema que señala Alejandra, en fin, toda esta guerra comercial, yo te recuerdo, a ver, el principal impacto de la guerra comercial, de esta guerra comercial, es una generalizada incertidumbre, ¿no? Está muy de moda, no, en América Latina y México pues no nos vamos a dar abasto de la cantidad de inversiones y proyectos chinos y estadounidenses que van a venir por estas tensiones. Eso no se verifica en la realidad, ¿no? Puede ser que algún alto funcionario, empresas, organismos empresariales. Entonces yo les diría, el principal impacto es una generalizada incertidumbre. Claro, para atraer inversiones que Estados Unidos hiciera o hubiera o estaría planteando realizar en China y que por alguna razón no se hace en China y viniera a México, pues para eso necesitas una unidad en la Secretaría de Economía altamente especializada y decir, oye, a ver, no sé qué empresa pues no va a ir a China, vamos a hablar con esa empresa y vamos a decirles que México es mejor. Pero yo no veo que ni exista esa unidad, ni que realicen esfuerzos en ese sentido. Tampoco veo una explosión de las inversiones ni estadounidenses ni chinas en México, ¿no? Entonces, lo que sí ha cambiado, y si te interesa te puedo enviar ahí un reciente artículo, claro, México en el 2019 se va a convertir en el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la información pública que existe hasta julio del 2019 por parte del comercio exterior, importaciones y exportaciones, lo que refleja es que, bueno, China desde 2016 se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos y en 2019 ha habido una caída del 10-15% del comercio chino, el comercio de México aumentó 2 o 3% ligeramente y con esos cambios México se convierte en el principal socio comercial. Pero eso, te repito, estrictamente desde una perspectiva mexicana no implica una tendencia. Uno dijera, no, hombre, aumentó 20% en México y cayó en China. No, es resultado de la tendencia a la baja de China y Estados Unidos, ¿no? Tengo ahí todos los datos si te interesa, ¿no? Y termino pues, con la pregunta ahí de David y sobre el cumplimiento de las normas. Ahí nos basamos estrictamente en los casos de estudio y las empresas, que como indico desde el principio, pues es un universo bastante acotado, pero lo que tratamos de hacer es de ir más allá, es decir, no, es que en Bolivia, en la carretera, en el tramo, no sé qué, en el kilómetro 22, patearon a uno y por eso entonces los chinos maltratan a todos en Bolivia y en América Latina, etc., ¿no? Hay problemas, ojo, mi impresión es que en la mayoría de los casos los problemas son más bien de los gobiernos locales y de los gobiernos federales o nacionales y los contratos que tienen con las empresas chinas, ¿no? Y acá no se trata de ser pro-chino o en contra de China, pero la mayoría de los gobiernos locales, el cliente en los respectivos países, firma cosas que no se entera, no le interesa, lo hizo hace 5 años, pues fue el gobierno de no sé dónde, y 5 años después es otro, y entonces dice, no, pues ahora le echo la culpa a los chinos, y más que uno dirá, oye, pues esto lo firmó una señora que se llama Cristina Kirchner, claro, pues lo ve Macri, pues lo trata de tirar a la basura, lo más fácil es echarle la culpa a los chinos, vamos a renegociar,
de nuevo, no vaya a ser que eso tenga que ver con el sector público en América Latina, pero es parte de un debate, y yo diría, lo más interesante en este ámbito es más que generalizaciones, ¿no? Las empresas chinas no cumplen o sí cumplen, tienen que ver casos, y lo que nosotros con base en estos casos, que no es representativo, las empresas no solo cumplen, sino que en términos de salarios, en términos de prestaciones, cumplen y se ven requeridas a tener salarios y prestaciones muy por encima del promedio. Si no, Huawei no contrata a la gente que necesita, nada más. Y eso va, ojo, Huawei no es las empresas chinas, está Sinohydro y hay cientos de otras empresas, ¿no? Pero en este pequeño universo, las empresas tienen un alto grado de incertidumbre de cómo lidiar con sindicatos, temas legales, temas laborales, etc. Y yo diría, por último, estamos muy de acuerdo seguramente de que existe un debate, ¿no? Digo, hay instituciones, ONGs en Washington con las que estamos vinculados sobre, en fin, que sería bueno que las empresas chinas se ajustaran a ciertas normas, y es más, existen normas planteadas por el sector público, pero a ver, una cosa es una norma y otra cosa es una ley, ¿no? Entonces la norma es, oye, sería bueno que no contrataran a empleo infantil. Bueno, pues está bien, y si lo hacen, ¿qué pasa? No pasa nada. Bueno, está bien, ¿no? No es lo mismo. En una buena cantidad de países existen leyes que en términos ambientales, en términos laborales, en términos de contratación, subcontratación, etc. Eso no existe para las empresas chinas. Entonces, normas, diría uno en mexicano, tacos de lengua, pues existen muchos, ¿no? Pero las empresas no necesariamente se tienen que atener a ello, y si no se atienden, no existe ningún aspecto político, económico, un impacto para las empresas al respecto, ¿no? Ahí radica, me parece a mí, el detalle, no en hacer más sofisticadas las normas, sino que existiera una ley de lo que las empresas chinas, en temas ambientales, en temas laborales y en temas éticos, si tú quieres, ¿no? Logran, permitan realizar, y no. Ahí está el detalle, y creo que no se ha avanzado en forma sustantiva, y creo que contribuiría a una relación en el futuro entre América Latina y China, y particularmente a nivel de empresas, ¿no? Ahora sí, otra ronda. 1, 2, 3. En ese orden, por favor. Gracias, doctor. Me llamo Nam. Soy china y vengo de la Universidad de Sevilla, doctoranda en comercio y economía. Y ahora estoy haciendo una investigación en el CECHMEX. Y bueno, como conocemos que hay un déficit entre China y México en el comercio, pero hoy mi pregunta es muy interesante que México también exporta cosas tiene muy buena relación comercial con Estados Unidos, pero entre estos productos que exporta Estados Unidos también se pone su propia etiqueta, digamos, pone una OEM. Sí, para luego exportarlo a China desde Estados Unidos. Este es algo interesante, y también la semana pasada fuimos a visitar a unas fábricas, empresas en Monterrey, en Guadalajara, en Culiacán, y todos ellos sí que están satisfechos con sus comercios con Estados Unidos, pero también se preocupa por su futuro, por falta de vías a conectar, a contactar, comunicar con el exterior. Por eso, ellos parece que solamente esperan a los extranjeros
viene a México a buscarlos y no tiene ninguna salida a salir a buscar en el exterior. Este es interesante, por eso me gustaría consultar que si el gobierno de México también tiene las estrategias parecidas como el gobierno de Chile, como ellos presentan mucho, sí, sus empresas, sus productos, todo esto en China. Cada año celebran las ferias, sí. Muchas veces ahí. Esta es mi pregunta. Gracias. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Felicitaciones por su exposición. Mi nombre es Carlos Piña y yo soy candidato, estudiante de maestría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, ex becario del Sechimex. Profesor, en las investigaciones, en los estudios de casos puntuales que me ha tocado hacer sobre las relaciones entre China y Venezuela, me llamaba la atención que, por lo menos en el gobierno, en lo que fue los 2 periodos de gobiernos de Hugo Chávez, el presidente Chávez siempre remarcaba la importancia en sus acuerdos con empresas chinas, llámese estos de inversión o de infraestructura, de la formación de capital humano venezolano en China. Independientemente de los resultados que pudo haber tenido esta política, el gobierno venezolano en ese entonces se enfocaba bastante en este ámbito, en que si por ejemplo Huawei llegaba a Venezuela, invertía a través de una empresa mixta con una empresa venezolana en una fábrica de equipos celulares, que parte de los trabajadores que estuviesen en esa fábrica fueran a China, sedes de Huawei, se entrenaran en determinados ámbitos y luego regresaran. Evidentemente esto tenía un sentido de mejorar la calidad del empleo en Venezuela. Independientemente, bueno, por diferentes razones esto no se terminó dando como se planificó. La pregunta puntual: en los países México, Perú, Chile y Brasil, en los cuales se realizó el estudio que hoy nos expone, ¿cómo se podría evaluar esto? Gracias. Buenos días. Felicidades, doctor, muy interesante la presentación, no solamente por la respuesta, sino por las preguntas que uno se tiene que hacer frente a la información. Y yo le quería comentar lo siguiente: mire, si no se abrieron las empresas chinas, realmente las empresas nacionales prácticamente en ningún país se avienen, pero eso es responsabilidad nuestra. Parte de este desastre que tenemos en materia de charos sindicales, etcétera, etcétera, ya venían en los tiempos de Fidel Velázquez los contratos firmados por él. Cuando la transnacional llegaba, aquí tengo ya el contrato, ya lo traían ellos por adelantado. En fin, ese es un problema que tenemos nosotros y que cae en el ámbito de la soberanía, de lo político que usted decía. Pero algo que altera un poco esa oferta de China de que será diferente, porque entonces caerá esa pirinola que cae y todos ganan, y que China ofrece que sea diferente a que yo gano todo, ¿no? First estoy yo y después todos los demás, que es la política comercial de Estados Unidos en relación a México. Yo no soy muy seguidor y admirador del Tratado de Libre Comercio, porque en realidad en México la derrama no se ve. Ahí tienen el 60% de la gente en la pobreza, pero en fin, es otra cosa nuestra. Pero lo que yo le quería preguntar es si en el caso de la ley que se necesitaría para que esas empresas chinas sean diferentes, porque yo vi en grandes empresas transnacionales en el Estado de México a caer en problemas ambientales que en su país jamás se atreverían a cometer. Grandes empresas europeas, norteamericanas, ahí haciendo de las suyas porque el país se los permite, que es el caso nuestro. Entonces la pregunta completa sería, doctor, con esta información transversal que nos ha dado, es esas leyes de las que usted habla que pudieran ser necesarias para que hubiera la diferencia entre las empresas chinas que vienen a México y las demás empresas, si esa ley pudiera ser posible en el corto plazo, y si esa ley no pasa por la relación de las embajadas
respectivas en cada país, que tienen el termómetro más preciso de la forma de ser, de la forma de los usos y costumbres de cada país. Gracias. Enrique. Bueno, mira, sobre la primera pregunta, y bueno, comercio exterior de México, yo te recuerdo, a ver, es fundamental comprender la organización industrial de México. Alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas dependen de procesos de importación temporal para su exportación. 80%. Así funciona México y así ha funcionado en las últimas décadas. Ese es el motor y la razón por la cual México es el principal exportador de América Latina. Más del 50% de las inversiones, de las exportaciones mexicanas son vía estas importaciones temporales para su exportación. México importa partes y componentes, los transforma y los exporta a Estados Unidos particularmente, pero también a Japón, a la Unión Europea, a China también. Esa es la especialidad de México, ¿no? Y el tema se ha analizado y debatido con mucho detalle, y bueno, cómo salir de esa trampa de subdesarrollo, yo te diría, es decir, donde, ¿por qué México no genera investigación y desarrollo? ¿Por qué no genera mayor valor agregado? Porque México se especializa en este segmento de importación temporal para la exportación. De nuevo, ante un cúmulo de 400.000 millones de dólares de exportaciones, hay excepciones, hay empresas, qué sé yo, que son diferentes, pero es importante conocer cuál es el funcionamiento del comercio exterior en México, que va mucho más allá de la maquila o no maquila, ¿no? México tiene docenas de programas de importación temporal, y yo creo que ahí esa es una diferencia crítica con China y con otros países, ¿no? Pero si no partimos de lo que México cuenta, ¿no? Cualquier otro punto de partida sería iluso, ¿no? Se acaba de plantear hace 2-3 días, hay ahora un decálogo hacia una nueva política industrial, habrá que ver qué tanto es nuevo, qué tanto es industrial, etc. Pero bueno, hay intentos de salir de esta trampa, ¿no? No es fácil, ¿no? Y claro, es altamente vinculado de nuevo con la organización industrial estadounidense, ¿no? Porque estamos altamente vinculados con Estados Unidos, porque estos procesos de importación temporal parten de Estados Unidos en cadenas de global particulares, y hay autopartes automotriz electrónica, pues conforma el 60% del comercio exterior de México, altísimamente representado a través de esta importación temporal, ¿no? Ese es el núcleo del comercio exterior de México, ¿no? Sobre el tema planteado por Carlos, información sobre generación de mayor calificación en la fuerza de trabajo empleado, yo te diría en general hay, pues bueno, información bastante general, y en donde yo por ahí en algunos casos tendría serias dudas sobre la calidad de los resultados con base en estas matrices de insumo-producto, pero lo que hay, es decir, de nuevo, solo sobre el tema del comercio exterior, no sobre proyectos de infraestructura, no sobre proyectos de inversión, ¿no? Pero yo te diría que mi impresión, pero sería un buen tema de análisis, estudio, donde el reto para sistematizar información es realmente grande, ¿no? Pero yo te diría, mi seria impresión es que el impacto es muy, muy reducido, ¿no? Proyectos de infraestructura,
está la información, el 90% son empleos de construcción, ¿no? Tú tienes, Chicoacén, 2, 4.000 empleos generados, de nuevo en un pico de 2 años. Al final, terminando los 2 años, se quedan 30 ingenieros, ¿no? y alguien que limpie el piso y recoja la basura, ¿no? Entonces, el impacto, se pudiera hacer un proyecto, un estudio al respecto, implica un enorme esfuerzo, pero mi impresión es que hoy por hoy el impacto es muy reducido, ¿no? Porque, de nuevo, los sectores generadores de empleo, siempre estamos hablando de China vía comercio, son sectores que hemos venido analizando acá a detalle, es la soya, el petróleo, el gas, etcétera, con muy bajos niveles de valor agregado y de innovación tecnológica, ¿no? Muy bajos, capacitación poca, ¿no? Proyectos de infraestructura, si el 90% es construcción, bajos niveles de capacitación, donde pudiera haber algo, es en este otro restante 15% del empleo generado, donde habría que rascarle y ver, y de nuevo, en fin, siempre hablamos ahí de Huawei, Santa Fe, etc. Si hay efectos, están contratando a 100 metros ingenieros de la Facultad de Ingeniería, pero también en el TEC y en otros lugares, sí, es cierto, ¿no? Pero de nuevo, eso con respecto a los 2 millones, me temo que es muy reducido, ¿no? Pero no podría decirte un porcentaje, un detalle, pero es pequeño, ¿no? Y solamente para terminar, entonces el argumento vis-a-vis China, es decir, la propuesta sería importante que China, no México, sino que China elabore una ley para las empresas chinas que realizan cualquier tipo de transacción y actividad fuera de China, ¿no? Esa es la propuesta, no que México legisle con respecto a las empresas chinas, sí, hay una ley de inversión extranjera, etc. Pero yo les diría el reto, y creo que hay buenos argumentos para que las empresas chinas y las decisiones no dependan de gente a veces bien calificada, pero me ha tocado ver de nuevo a estudiantes de doctorado en filología española en Málaga, ¿no? Que es la responsable de un proyecto de infraestructura en México. Pues de México no sabe nada, de proyectos de infraestructura no sabe nada, y bueno, no me sorprende que, bueno, el trabajo de coordinación, de comprensión, de traducción, de tropicalización, pues sea pésimo, ¿no? Entonces, yo creo que desde una perspectiva china, y particularmente si el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta y de proyectos de infraestructura, de inversión es tan relevante, pues no puedes depender de una doctorante en filología que no conoce nada, ¿no? Eso lo tienes que me parece a mí, valdría la pena discutirlo, tener una ley para decir, a ver, no, trabajo infantil no puedes emplear. Estés en Honduras, México, Chiapas o Brasil. NO, no. Oye, pero no vas a ganar 3 pesos y en Chiapas le pago en México. A ver, por política, pues ya soy la economía más grande del mundo, por política ética, económica, social, por relaciones bilaterales, no. Y el que lo haga va a tener esto, cárcel, paga, multas, etc. No es una norma, ¿no? Oye, les propongo que no lo hagan. Lo hice, ¿qué pasa? Nada, bueno. Entonces es otra cosa, ¿no? En términos ambientales, 1, 2, 3, 4, 5 no lo puedes hacer, ¿no? Y el que lo haga pasa 3, 4, 5, 6, ¿no? Creo que hay buenos argumentos estrictamente chinos
no nos conviene que de 20 proyectos uno explote, se arme un lío en Perú, se arme un lío en México y entonces nos digan, mira, los chinos, mira, no pagan, mira lo que están haciendo, tiraron cianuro en no sé dónde. ¿Por qué? Pues porque así lo hacen todos, pero pues agarraron con las manos en la masa a los chinos y entonces de nuevo toda la mística antichina florece y pues les dije, pues mira lo que hicieron, ¿no? Y oye, lo hacen todos, lo hacen los suizos, los españoles, no me importa, agarramos a los chinos y con eso te demuestro que, etc. Yo creo que hay argumentos inteligentes, y así lo han dicho otros países, para decir, oye, no puedo permitir yo, sector público de China, que eso suceda. Pero es un tema legal interno chino, ¿no? Gracias, Enrique. Terminamos aquí. Muchas gracias.